Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán el esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge, rompe la tela vieja y así hace luego más grande la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo, fortalecido con el Espíritu Santo. Hemos llegado al culmen de esta 13ª semana del tiempo ordinario, donde a lo largo de esta semana hemos escuchado el Evangelio de San Mateo y cómo Jesús le pide a sus discípulos que no tengan miedo, que tengan plena confianza en Él. Los discípulos de Jesús ya no tienen más dudas. Al ver que Jesús ha calmado el mar, que Jesús ha calmado el viento, ellos se cuestionan a sí mismos y dicen: ¿quién es este hombre que hasta los vientos obedece? Presenciaron también cómo Jesús liberó a aquellos hombres endemoniados. Pero lejos de que quienes conocían a estos hombres se alegraban porque sus mismos familiares habían sido liberados de las manos del enemigo porque los tenían sometidos, ven a Jesús como enemigo. Jesús, ante todo, siempre da testimonio, y es algo que los fariseos, que los escribas no comprenden. No comprenden cómo Jesús se hace acompañar de publicanos y pecadores, porque únicamente ven el exterior de la persona, pero son incapaces de ver lo interior. Lo que verdaderamente importa en una persona es el interior, su alma, su espíritu, que son los que llegarán al Padre una vez que cada uno de nosotros seamos llamados. Pero socialmente le damos tanta importancia al exterior. Y no solamente eso, sino que por la apariencia, por lo que se ve por encima, es por la manera en la cual etiquetamos y juzgamos a nuestros semejantes. Sin embargo, el día de ayer Jesús nos ha dejado en claro su misión salvadora. ¿Quién les dijo que yo he venido por los sanos? Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores, porque en el cielo habrá más alegría por un pecador convertido que por 99 justos. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque los justos ya están en el camino correcto, ya están en el camino estrecho que nos lleva a Cristo. Sin embargo, cuando un pecador se convierte, hay una gran fiesta en el cielo. Y para esto recordemos la parábola del hijo pródigo. Aquel hijo que se va no sin antes exigirle la herencia a su padre. Va
y la desperdicia su vida, y hasta que toca fondo reconoce que ha hecho mal y regresa con un grado de conciencia, pero también de humildad, al decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus servidores. Y ese Padre misericordioso, lejos de reclamarle: pero tú me exigiste la herencia, pero tú te fuiste y malgastaste, hace todo lo contrario. Hace una gran fiesta para recibir a aquel hijo que estaba muerto y ha regresado a la vida. ¿Y cuál es la actitud del hermano mayor? Una actitud de enojo, de egoísmo, de envidia, porque no comprende la actitud de aquel Padre que lo perdona todo. Pues así es como nuestro Padre Dios se alegra cuando uno de nosotros reconoce sus errores, reconoce sus debilidades, se acerca al sacramento de la reconciliación y está dispuesto a dejar que Jesús le transforme, porque Jesús es nuestro alfarero. Y para que Jesús saque la mejor versión de cada uno de nosotros, es necesario que pasemos por el fuego, que pasemos por las pruebas, para que Él nos empiece a purificar, empiece a quitar todas esas capas de nuestro corazón que nos impiden amar verdaderamente como Él nos ama a cada uno de nosotros, sin etiquetas, sin prejuicios, sin limitaciones. Y es lo que el día de hoy nos habla el Evangelio. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Recordemos que antes de que Jesús tuviera este encuentro tan cercano con Juan el Bautista, en el cual le pediría que le bautizara en el río Jordán, Juan ya se encontraba predicando la llegada de Jesús. Y había quienes ya le seguían como discípulos. Pero una vez que tiene este encuentro con Jesús, es Juan el que le dice: síganlo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Recordemos que Juan vivía en el desierto y se alimentaba de miel silvestre y saltamontes. Juan predicaba con el ejemplo, y uno de estos ejemplos era la oración, la penitencia y el ayuno, cosa que sus discípulos también hacían. Pero lo que sí estaba totalmente mal y totalmente iba contradictorio a estas pruebas de fe es el fijarse lo que hacían los discípulos de Jesús. Desde el momento en que los discípulos de Juan le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan si nosotros sí ayunamos y los fariseos también ayunan? En ese momento está perdiendo sentido ese ayuno, esa oración y esa penitencia. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Si nosotros nos acercamos a la Sagrada Eucaristía, pero cuando vamos a participar de ese banquete, ya estamos mirando hacia el lado. Mira, esa persona va a comulgar y vive de esta manera. Desde ese momento está perdiendo sentido la comunión. Incluso es mayor el pecado que vas a cometer, porque ya estás criticando a tu hermano, juzgando, cuando ya estás en la línea, en la fila para recibir el banquete de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Si llegamos al templo y únicamente estamos criticando cómo va vestido nuestro hermano, al sacerdote que va a dar la misa, al que dé o vaya a leer la lectura,
ya está perdiendo sentido ese rito tan especial, porque es Cristo mismo quien celebra la Eucaristía con nosotros por medio del sacerdote. Y a esto se refiere Jesús cuando les contesta a los discípulos de Juan. ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. ¿Quién es el esposo? Es Cristo mismo. Por eso les dice, ¿cómo van a ayunar si están con el esposo? Están con el Hijo de Dios. Pero ya vendrán tiempos en que ayunarán, es decir, en que ayunarán, harán oración y penitencia cuando el esposo les sea arrebatado. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz por cada uno de nosotros, los apóstoles se escondieron por miedo, pero en ese ocultamiento se dispusieron a estar en oración, en penitencia. Ahí sí estaban tristes, ahí sí era necesario que ellos ayunaran. El mensaje que Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros es que es importante que nosotros hagamos oración, penitencia y ayuno, siempre y cuando lo hagamos desde el corazón, sin fijarnos en qué hace nuestro hermano. Preocupémonos cada uno de nosotros por nuestra conversión personal, por nuestro cambio, antes de señalar a nuestros hermanos. Si ellos ayunan, si hacen oración, si van a misa, es parte de su responsabilidad. Pero tú y yo no tenemos ninguna autoridad para juzgar a nuestros hermanos, para decir o decidir quién se puede acercar y quién no se puede acercar. Por eso Jesús les vuelve a dar un ejemplo. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge y rompe la tela vieja. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan. Se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las cosas se conservan. El odre del cual está hablando Jesús es nuestro corazón, es nuestro interior. Si nosotros verdaderamente nos queremos alimentar de su palabra, tenemos que arrancar de tajo todo aquello que nos separa de su gracia, todo aquello que no nos permite amar al prójimo. Ese pecado, mi querido hermano, que te impide amar y aceptar a los demás, tenemos que arrancarlo de raíz de nuestro odre, de nuestro corazón, para que Jesús pueda avivar y darnos ese vino nuevo y entonces no se rompa ese odre. Nadie pone un parche nuevo en una tela vieja, porque se rasga y se rompe y entonces se hace un hoyo más grande. ¿Cómo queremos participar del banquete del Señor, de la vida eterna, si estamos llenos de parches? Apenas vamos caminando y volvemos a caer en el pecado y pensamos que poniendo un parche, que poniendo una máscara, podremos engañar a Dios. No, mi querido hermano, podrás engañar a los que te rodean, podrás hacerle creer a quienes te conocen que eres bueno, puritano, caritativo, pero a Dios no lo engañamos. Por eso Jesús es claro en el llamamiento que nos hace hoy a la conversión. Nadie pone un parcho nuevo en una tela vieja, es decir, tenemos que dejar la vestidura vieja para que Jesús nos pueda revestir de su gracia. Tenemos que preparar nuestro odre, preparar nuestro corazón para que Jesús nos llene de ese
vino nuevo, que es su gracia, que es su amor, que es su cuerpo y su sangre. Si verdaderamente queremos ser coherentes, basta de fijarnos en la vida de los demás. Basta de fijarnos en los pecados de los demás. Echemos un vistazo en nuestro interior, trabajemos en nosotros mismos para que Jesús pueda hacer de nosotros ese barro nuevo, pueda hacer de nosotros hombres nuevos, porque Él tiene el poder de transformar el corazón más rencoroso, más empedernido. Él lo puede avivar y puede convertirlo en un corazón libre para amar, para perdonar, para consolar, para guiar, para fortalecer. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.